Bien, pues la semana pasada estuvimos viendo algo muy importante acerca de la conversión. Si lo recordáis, estuvimos viendo que convertirse significaba volver y en concreto estuvimos viendo cuáles eran los ingredientes del pecado. Hablamos de la incredulidad, hablamos de la idolatría, de la soberbia y decíamos que convertirse significaba volver de la incredulidad a la confianza en el Señor, de la soberbia a la humildad y de la idolatría a la adoración verdadera en el Señor. Un mensaje que creo que nos sirve de introducción para lo que vamos a ver en la mañana de hoy. Hoy así continuamos con la serie de la carta de Pablo a la iglesia de Roma. Vamos a abrir las Biblias en Romanos 10. Vamos a estar meditando en los versículos del 5 al 13. ¿Lo tenéis? Dice así: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Muy bien. Salvación por obras, salvación por fe. Tratar de ganarse el favor de Dios, tratar de ganarse con nuestro esfuerzo, tratar de ganarnos con nuestra voluntad el agrado de Dios, o depositar nuestra fe, confiar plenamente en la obra de Dios a nuestro favor por medio de Cristo. Estas son, podríamos decir a grandes rasgos, así a fin de cuentas, la diferencia principal que separa la gran mayoría de religiones del cristianismo. Aquellos que buscan una salvación por obras, buscar el agrado, ganarse la justicia, de aquellos que confiamos en la obra del Señor por medio de Cristo. Recordad que Pablo lo que está mostrando en la sección en la que nos encontramos, en los versículos que estuvimos viendo en el último mensaje de esta serie, era por qué razón los judíos se encontraban fuera del reino de Dios. Porque ellos, ¿qué querían hacer? Versículo 3. Ignorando la justicia de Dios, procuraban establecer su propia justicia. No quisieron aceptar como un regalo esa justicia de Dios que se nos ofrece en Cristo. Y en contraposición, que se nos decía que los gentiles creyeron, que fueron justificados, que recibieron esa justicia. ¿Por qué razón? Porque cuando se predicó el evangelio de la gracia en Cristo, cuando se predicó el evangelio de la justificación por la fe sola, ellos lo abrazaron, lo creyeron, y en el momento en que creyeron, que depositaron su fe en Jesús, fueron justificados, salvados, adoptados, y la justicia perfecta del Hijo les fue imputada a ellos solo por la fe, solo por la fe. Sin embargo, los judíos trataban de conseguir esa justicia por sí mismos y no querían aceptar su impotencia, no querían aceptar ese estado de necesidad en el que se encuentra el ser humano. Y sí, era un problema de los judíos, pero es un problema también en general del ser humano. Y en el día de hoy, a través del pasaje que vamos a considerar, veremos una presentación del Evangelio. Veremos cuál es el camino que conduce
a la salvación y veremos cómo presentar el Evangelio. Y vamos a verlo, y hay una clara contraposición en el versículo 5 y en el versículo 6 en adelante. Y os invito a que os imaginéis en vuestra mente a dos oradores, dos predicadores. Uno de ellos que se levanta así, puesto en pie, con el semblante así más o menos severo, y te dice, haz esto y vivirás. Pero este es un mensaje frío, es un mensaje que al fin y al cabo no trae consolación. Porque no podemos. Y trae simplemente desesperación. Y en ese mensaje no hay esperanza. Pero en contraposición hay otro orador que te dice, no te fijes en tu justicia, sino fíjate en otro, en mayúsculas. Fíjate en aquel que sí cumplió a la perfección con la voluntad del Señor. Fíjate con aquel que sí cumplió y deposita toda tu esperanza en Él. Y entonces sí, eres justificado. ¿Cómo? Por la fe sola. Solo por la fe. Y este mensaje, a diferencia del otro, no te deja indiferente. A diferencia del otro, donde no hay esperanza, en este sí hay esperanza. Hay esperanza en el Señor. Y lo que vamos a ver en el primer punto es que lo que era imposible de alcanzar, obedeciendo la ley, Dios lo puso a nuestro alcance por medio de Jesús. Vamos a ver, en primer lugar, el versículo 5. Dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pablo cita aquí las palabras de Moisés que leemos en Levítico 18:5, donde dice, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Como decíamos, recordemos al primero de los oradores. ¿Qué dice? Haz esto y vivirás. Pero cuidado, porque no se trata tan solo de poseer la ley, sino que se trata de cumplirla. Y no se trata simplemente de decir, no, es que la cumplo en gran parte, en una buena mayoría, un 70-80%. No. Tienes que cumplirla al 100%. Desde el principio hasta el fin. Desde que naces, desde que estás en la cuna, desde que sales del vientre de tu madre hasta que te mueres. De principio a fin tienes que cumplir la ley en todos y cada uno de sus puntos. No puedes violar ninguno de ellos. Fíjate, en Santiago 2:10 dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Si transgredes en un punto, te haces igual de culpable que aquel que ha transgredido en tantos otros. Cualquiera que no se engañe, verá que esto es imposible. Es imposible. Es total y absolutamente imposible guardar de principio a fin, de manera íntegra, completa, absoluta, esta ley. Y el necio que se atreva a confiar en su propia justicia, ¿sabéis? El que se atreva a confiar en su propia obediencia a la ley tan solo va a alcanzar una justicia imperfecta, inaceptable ante los ojos de Dios. No se puede conseguir una justicia perfecta confiando en nuestra obediencia a la ley. Fijaros, Gálatas 3, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Si hay una escena que se nos narra en las Escrituras que ilustra, creo, de una manera bastante clara lo que estamos viendo, es la escena del joven rico. Este joven se acerca corriendo a Jesús y le pregunta, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Jesús, después de enseñarle que no hay
nadie bueno aparte de Dios, le dice, bien, ¿tú quieres entrar en la vida eterna? Guarda los mandamientos. El joven rico le pregunta, ¿cuáles? No matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no hurtarás, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le contesta a Jesús, yo esto lo he guardado desde mi juventud. Fijaros que aquí Jesús tan solo le está mostrando, digamos, aquellos mandamientos que tengan relación en la conducta del ser humano para con los demás. Pero ¿qué está haciendo? Fijaros, después Jesús le dice, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¿Qué está haciendo aquí Jesús? Está confrontando, está poniendo a prueba a este joven rico con el primer y último mandamiento. No tendrás dioses ajenos aparte de mí y no codiciarás. No tendrás dioses ajenos. Si tu Dios no es el dinero, no tendrás dioses ajenos. Y si tu problema no es la codicia, el último mandamiento, ven y sígueme, no tendrás problema. El joven escuchó y se fue triste, se fue afligido. ¿Qué es lo que vemos a través de esta escena? Que la ley es un todo compacto. La ley es un todo compacto. Da igual por donde pinches el globo. Si pinchas por un lado, por el otro, por la parte superior, inferior, si pinchas, revienta. Y en la ley no hay redención, en la ley no hay justificación, la ley no redime ni ofrece misericordia. La ley tan solo nos muestra que estamos perdidos, que hay una carencia de poder en nosotros para alcanzar la salvación. Y este es el único propósito, digamos, de la ley. Y Pablo ya lo ha enseñado, ya lo ha mostrado en capítulos anteriores de esa carta. El propósito de la ley es mostrarte únicamente tu incapacidad. Es mostrarte tu incapacidad y que estás total y absolutamente necesitado de un Salvador, que tú no puedes, que tú por ti mismo no puedes, por más que creas que lo haces bien, no puedes. Pero lo que era imposible, decíamos, de alcanzar por medio de la ley, dice Pablo, Dios lo hizo accesible por medio de Jesús. Y me encanta aquí Pablo porque, como ya ha hecho en otros capítulos de la carta, lo que se va valiendo y veremos que va haciendo en estos pasajes que tenemos por delante es recordar, traer a la memoria citas del Antiguo Testamento. Y fijaros, porque ese mismo Moisés que, como hemos dicho en Levítico 18:5, decía, hazlo y vivirás. Ese mismo Moisés sabía perfectamente que nadie puede alcanzar la justicia de esta manera. Versículos 6 al 8. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué es lo que Pablo está recordando aquí ahora a sus lectores? Les está predicando el último sermón de Moisés al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Si vamos a Deuteronomio 30, versículos del 11 al 14, y hoy anticipo, vamos a leer unos cuantos versículos porque tiene que quedar claro que todo se basa en la Escritura. Dice así, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, fíjate, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Fíjate bien lo que está diciendo Moisés. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír
a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que lo cumplas. Lo que está diciendo Pablo, Romanos 10, fijaros el texto de Deuteronomio capítulo 30. Y lo que Moisés estaba diciendo a los israelitas es básicamente esto: no hay que hacer un esfuerzo sobrenatural. Lo hemos visto en el pasaje, no es demasiado difícil, ni está lejos. No es difícil ni está lejos, está al alcance. No está en el cielo, no está ahí arriba el mandamiento, ni está al otro lado del mar. La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Ahora, ¿cómo está Moisés apuntando hacia Jesús en este pasaje? Si leemos el capítulo completo, yo diría de Deuteronomio 27 hasta el 30, podemos verlo de una manera clara. No lo vamos a leer entero ahora, ¿eh? Os lo podéis llevar de deberes. Pero en el versículo 1 del capítulo 30 ha hablado de las bendiciones que vendrían al pueblo y también de las maldiciones que vendrían sobre Israel por causa de apartarse de Dios. Esas maldiciones las vemos en el capítulo 28 de Deuteronomio. Pero de nuevo, como decíamos, si todo dependiera de nuestra observancia a la ley, si todo dependiese de lo que podemos cumplir, obtendríamos maldición, porque no es posible, no estamos en disposición de cumplirla, ya está, ya hemos fallado, reconócelo, en uno o varios puntos, los que sean, ya has fallado. Pero fíjate, porque te dice, hay una buena noticia. Pablo dice, esta palabra está cerca de ti, el Evangelio está cerca de ti. Esa es la buena noticia. Y Dios prometió en Deuteronomio 30 hacer una obra a nuestro favor para que pudiésemos andar en sus caminos. Fijaros, en el versículo 6, Deuteronomio 30 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Es la circuncisión del corazón, es la obra de Dios, esa obra milagrosa, poderosa del Señor en el corazón, liberándonos de la esclavitud del pecado para que podamos vivir en sus caminos, para que podamos andar en sus caminos. Y si preguntamos, ¿dónde entra Jesús? Ahí. Ahí entra Jesús en la escena. ¿Qué sabe Pablo? Que Dios cumplió su promesa en la obra de Jesús. Pablo sabe que Dios cumplió esa promesa en la obra de Jesús, en la cruz del Calvario. Colosenses 2, versículo 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. La circuncisión del corazón que Dios prometió a Israel ya la cumplió por medio de la persona y por medio de la obra de Jesús. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer para que pudiésemos andar en sus caminos. Jesús honró la ley. Lo que para nosotros no era posible, Él lo hizo. Él honró la ley desde que se encarnó hasta que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Honró la ley en su vida y hasta su muerte. Y fíjate, te dice, no tienes que subir al cielo. No tienes que subir al cielo. Dios ya lo envió. Él ya bajó. Él ya vivió aquí. Ya dio su palabra. Ya mostró sus enseñanzas. Vivió la vida perfecta. Él ya vivió la vida perfecta para que por medio de la fe en Él, esta justicia nos fuese imputada a cada uno de nosotros. Él ya sufrió la muerte por nuestros pecados. Gálatas 4, versículos 4 y 5.
cuando vino el cumplimiento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cristo vino, la palabra, la verdad, y ha sido predicada. Y hasta aquí no tienes que subir a ninguna parte. Él ya vino, Él ya bajó. Tampoco necesitas descender a los abismos, porque Él resucitó. Romanos 4:25, entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. No hace falta que vayas a ninguna parte, ni al cielo, ni que desciendas al abismo. Él ya vino, Él ya resucitó. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos creer, recibir la salvación como un regalo por medio de la fe. La fe en Jesús, en su obra, en su vida, en su muerte. No te tienes que dar ningún viaje. No tienes que hacer ningún viaje, tan solo creer. Ahora dice el versículo 8, esta es la palabra de fe que predicamos. Esta palabra de fe es el Evangelio. Tenemos la buena noticia, la alentadora y la gloriosa noticia de que la salvación es solamente por la fe en Jesús. ¿Y cómo debemos responder nosotros a este mensaje? Bien, versículos del 8 al 10. Y aquí veremos que la respuesta que el Evangelio requiere es creer de corazón y confesar con nuestra boca el señorío absoluto de Jesús y la eficacia y la suficiencia de su obra de salvación. Es creer, repito, de corazón y confesar por medio de nuestra vida el señorío absoluto de Jesús y creer en la eficacia y la suficiencia de la obra de salvación. Versículos 8 al 10. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios los levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta es la palabra de fe que se proclama. Volviendo a nuestros oradores de al principio, ahí donde uno transmitía frialdad, aquí vemos un mensaje que hace vibrar el corazón, que trae alegría, que trae gozo, que trae esperanza. Es la buena noticia del Evangelio. Y este es uno de los textos más citados a la hora de compartir el Evangelio. Y os he dicho al principio que quisiera que en la mañana de hoy pudiéramos ver cómo compartir el Evangelio. Vemos que es un texto donde se habla de creer, de confesar. Y aquí alguien podría pensar que se está hablando de dos requisitos, pero tan solo es uno, es creer. El requisito es creer. La respuesta que el Evangelio demanda es la creencia en Jesús. La confesión verbal hará evidente la obra que se ha producido en el corazón. La confesión verbal, la dinámica que a partir de aquí se vaya desarrollando en nuestra vida, evidenciará lo que ha ocurrido en el interior del corazón. La regeneración ha ocurrido por medio de la obra milagrosa del Espíritu. Nosotros nos hemos convertido por medio de la fe al creer en Jesús, en su obra, su muerte, su resurrección. Y luego sí confesamos el señorío de Jesús. Y en esta mañana, con la ayuda del Señor, quiero que veamos la profundidad de la declaración que aquí tenemos por delante. Y que no la veamos de una manera superficial, con esa superficialidad que a veces se ha empleado esa declaración para buscar una especie de respaldo, para enseñar, creo, y lo digo con todo respeto, de una manera errónea, que lo único que se necesita es repetir de manera automática que Jesús es el Señor para que obtengas la salvación, olvidando de raíz
lo que importa de verdad, que es la fe en el corazón. Veamos la profundidad de la declaración que hay ahí y no la veamos de una manera superficial, como para decirle a alguien: tú repite conmigo, Jesús es el Señor, salvado. Otro, Jesús es el Señor, salvado. Quiero que veamos que hay algo más allá de todo esto. En muchas ocasiones se ha hablado de nuestra decisión por Cristo. Muchas veces se ha hablado de nuestra decisión por Cristo, cuando la conversión es una obra milagrosa, sobrenatural del Señor a favor nuestro. Muchos han aceptado al Salvador de una manera fría, intelectual, y digo aceptado entre comillas porque es un término, hago un pequeño paréntesis que no aparece en las Escrituras. Me gusta más reconocer a Jesús, reconocer su señorío. Muchos han venido de manera fría, intelectual, quizá dejados llevar por la emoción del momento, dejados llevar por el ambientazo del culto, dejados llevar quizá por la presión que se estaba ejerciendo en un culto de evangelización, pero la realidad es que no habían recibido nada. Y eso no lo digo yo, lo muestra la realidad. ¿Cuántas veces no se va a evangelizar? Alguien ha repetido la fórmula mágica y al domingo siguiente no lo ves en ninguna iglesia. Y dices, ¿dónde está esta persona? Hay quien ha decidido aceptar a Cristo como quien decide comprar, adquirir, suscribir un seguro de vida, dejado llevar por la elocuencia, la facilidad de palabrería de un buen predicador, sin que el Espíritu haya obrado en el corazón. Una decisión y nada más. Y el corazón no se ha visto transformado. Y lo que se requiere, la conversión verdadera, es aquella donde, como decíamos la semana pasada, hay una vuelta, hay una transformación que viene por causa de la obra del Señor en el corazón. Y la declaración de Pablo, que aquí hemos leído, que se puede pensar que es sencilla, no tiene nada de sencilla. No tiene nada de sencilla, es muy profunda. Es muy profunda, veámoslo. Porque aquí vamos a ver que se está tratando el verdadero concepto de la fe salvadora, tanto en su contenido, en su carácter y también su demostración. Fíjate, en cuanto al contenido, versículo 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Detrás de esta simple, entre comillas, declaración, hay tres doctrinas vitales, fundamentales, que se deben creer. La humanidad de Cristo, la divinidad de Cristo y la resurrección de Cristo. En el versículo 9, ahí lo tenemos. La humanidad de Cristo. Confiesas que el Señor es Jesús. Supone un reconocimiento de su encarnación, supone un reconocimiento de que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se despojó de la gloria del cielo, se humilló, asumió la naturaleza humana, nació de una manera sobrenatural a través de una virgen. ¿Qué más confiesas? Que vivió guardando de una manera perfecta toda la ley, de forma que esa justicia pudiera imputarse a los escogidos, y una confesión de que padeció y sufrió la muerte para presentar al Padre un sacrificio perfecto, necesario para lograr la redención de aquellos que el Padre le había dado. En segundo lugar, la divinidad de Cristo. Él es el Señor. Si confesares que Jesús es el Señor, Dios y hombre. Ambas naturalezas. Dejó la gloria, pero no dejó la divinidad. Principio y fin, el eterno, infinito. El que no cree que Jesús es Dios se va al infierno.
tal cual. En tercer lugar, su resurrección física y literal de la tumba. El cuerpo cruelmente maltratado, sacrificado, resucitado por el poder de Dios. El que cree eso, el que cree en la resurrección, asume que la muerte ha sido vencida, que la tumba ha sido despojada. El que asume todo eso, asume y cree que también será resucitado para heredar esa eternidad preciosa en la presencia del Señor. Creer, descansar en la eficacia y suficiencia de la obra salvadora de Jesús. ¿Vemos las doctrinas que se encierran detrás de esa declaración aparentemente sencilla? Te la repito, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Humanidad de Cristo, divinidad de Cristo, resurrección de Cristo. Y este y no otro es el evangelio que se predica. Este y no otro es el evangelio que se predica. El evangelio que se predicó en el primer siglo. Y si acudes al libro de los Hechos y lees cuál es el mensaje que se predicaba sobre Jesús y su resurrección. Hay un mínimo, como decíamos, que se debe creer. Y muchos hoy responden a veces a una invitación, pero no lo hacen valiéndonos de la terminología de Pablo conforme a ciencia. La gente pasa al frente a veces sin saber ni entender por qué. La gente a veces pasa al frente sin saber por qué y sin que ni tan siquiera se haya predicado el Evangelio acerca de Jesús, acerca de su resurrección, acerca del pecado. Pero gracias también damos a Dios de que en su gracia, en su misericordia, a pesar de las debilidades del ser humano, a veces falta de entendimiento que hayamos tenido, que el pueblo del Señor haya tenido, en su gracia ha permitido que muchos vinieran a ser salvos de una manera verdadera. Pero eso se explica única y exclusivamente por medio de la gracia del Señor y su misericordia. ¿Cómo predicar el Evangelio? Mostrando cuál es el diagnóstico del ser humano sin el Señor. Mostrando que, como decíamos antes, no hay justo ni aún uno. Hay una depravación total. El corazón se encuentra corrompido por naturaleza y necesita una obra milagrosa, llena de gracia, llena de poder de parte del Señor. Nos lo dice ahora acerca del carácter de esa fe salvadora. El versículo 9 dice, si creyeres en tu corazón. Aquí lo que se ve involucrado es el corazón, el eje, el núcleo central de nuestro ser. Y quiero que observemos de una manera muy rápida cómo las Escrituras muestran una y otra vez que lo que importa es la transformación del corazón, que para la salvación, ahí donde Dios obra es en el corazón. Ezequiel 36 dice, os daré corazón nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El cambio opera en el corazón. En Hechos 2:37 dice, al oír esto se compungieron de corazón. No es una cuestión pura y exclusivamente intelectual, es directamente en el corazón. El corazón de Lidia, nos dice la palabra, fue abierto para que atendiese a las palabras de Pablo. La fe proviene del corazón. No se trata de una repetición de fórmulas. No se trata de repetir fórmulas. No se trata de repetir solamente palabras correctas. El núcleo, el eje central ha sido tocado por Dios. Y es por eso que creemos y somos salvados, somos justificados y nuestra posición es cambiada delante del Señor.
es por la fe en el corazón. El creer intelectual no salva a nadie. Es la obra en el corazón. Ahora, cuando la raíz es afectada, todo cambia. Cuando la raíz es verdaderamente afectada, cuando realmente se ha producido un cambio en el interior, cuando nosotros al escuchar, al recibir la buena noticia del Evangelio, se adentra en nuestro interior, en nuestro corazón, se produce el cambio, entonces hay un fruto exterior. Hay un fruto. Lo que ha ocurrido en el interior no se queda ahí, sino que se evidencia a partir de entonces. Todo cambia, los pensamientos cambian, las motivaciones cambian, nuestra conducta cambia. Lo que antes nos gustaba, que tanto nos agradaba y donde tanto nos regodeábamos, ahora lo aborrecemos. No te quedas igual, no te quedas igual. La mirada pasa a estar puesta en Él. Hay, como decíamos la semana pasada, una alabanza, una adoración que surge de un corazón humilde, asombrado, atraído por la obra que Él ha hecho, por la grandeza de aquel que nos ha dicho, vente para aquí, que te ha atraído con su amor. Reconocer que Jesús es el Señor no es una simple y superficial declaración. Decir Jesús es el Señor no es una simple y superficial declaración, sino que a la luz de la palabra, a la luz de la enseñanza bíblica, es una declaración profunda, convincente, firme, que surge de lo más profundo del corazón. No es una repetición vana, superficial, para ganarte el pase. No lo es. Es una declaración que surge de aquel corazón que ha sido transformado, que ha sido verdaderamente tocado por el Señor. Y la declaración, como decíamos, se respalda, por supuesto, en la vida. Si de algo nos quedamos, ¿verdad?, en lo que estuvimos compartiendo la semana pasada, es que la soberbia da lugar a la humildad. ¿Os acordáis? Cuando uno decía, pasa de decir no serviré a decir serviré. Cuando uno humildemente pasa a recuperar el estatus que le corresponde. Hay una dignidad, sí, pero el estatus debe estar bien equilibrado. ¿Y qué decía el soberbio? Quítate de ahí. Quítate del trono, que me voy a sentar yo. Trae tu corona, que me la voy a colocar yo. La vida de aquel que ha sido convertido, aquel cuyo corazón ha sido transformado, aquel corazón que realmente ha sido tocado, regenerado, se sale del trono y le dice, siéntate tú. Le dice, aquí está la corona, póntela tú. Yo no mando, mandas tú. Yo no soy el soberano eres tú. No es mi voluntad, es tu voluntad. Y hay algo que me ha llamado la atención. No me había percatado de esto, leyendo y preparando estos días. Lo he visto y digo, no deja de ser curioso. Siempre enfatizamos que Jesús es el Salvador, y es así, por supuesto. No penséis ahora, no digáis, Xavi ha dicho lo... No. Jesús es el Salvador, ¿vale? Pero, ¿sabéis cuál es el título predominante en el Nuevo Testamento para referirse a Jesús? Señor. ¿Sabéis cuántas veces se le nombra Salvador en el libro de los Hechos? 2. ¿Sabéis cuántas veces se le llama Señor? 92. ¿Sabéis cuántas veces se le llama Salvador en el Nuevo Testamento? 10. ¿Sabéis cuántas veces se le nombra Señor en el Nuevo Testamento? 700. El énfasis es claro. El cristiano es el que en el corazón confiesa y reconoce la soberanía del Señor.
que de corazón reconoce la soberanía de aquel que le compró y reconoce que ya no se pertenece. 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No puede haber mayor contradicción que decir Jesús es el Señor y vivir a nuestra manera. Si estás viviendo a tu manera, arrepiéntete. Si aún andas gritando y chillando es mi vida, arrepiéntete. Pide perdón. Arrepiéntete de tu orgullo, arrepiéntete de tu soberbia. Reconoce que Él es el Señor en todo. Piénsalo por un momento. Lo dije la semana pasada, pero es necesario volver a decirlo. Mira todo lo que te envuelve, mira todas las bendiciones que el Señor te ha regalado. En el matrimonio, ¿quién gobierna? ¿Quién es el soberano? ¿Qué voluntad perseguimos? Y en la relación con los hijos, y en el trabajo, en la economía, en la iglesia, tus relaciones, ¿en qué ocupas tu tiempo? Ay, el tiempo. ¿Cuánto nos gusta el tiempo? No, yo es que organizo el tiempo como a mí me gusta. Yo, el tiempo. Dios es el dueño de tu tiempo. Administra el tiempo de una manera diligente. Si Él es el Señor de todo. Es el Señor de todo. Y eso a veces puede que nos cueste. Es ahí donde a veces más nos cuesta quizá doblegarnos, ¿verdad? Porque creemos que sabemos lo que nos resulta más conveniente. Nosotros hacemos nuestros planes, creemos que nos sabemos organizar y a veces ni tan siquiera le preguntamos. Cuando Él es el Señor. Cuando venimos aquí el domingo y lo cantamos, Señor, tú eres el Señor de mi vida, Señor, me rindo a ti. Sin embargo, sales por estas puertas a la 1. ¿Y dónde ha quedado ese Señor? Él es el Señor. Y todo esto, el último punto, nos dice que está disponible para todos por medio de la fe. Solo hay un camino a la gloria, la fe en Jesús. Solo es por medio de la fe que hay ese camino. Y la promesa es para todos, sin importar la nacionalidad. Tal y como Pablo ya ha mostrado anteriormente. Judíos, griegos. Versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Quien se esfuerce por ser justificado por su obediencia a la ley, por su buen hacer, por sus obras de justicia, este será avergonzado. Pero aquel que deposita su fe en Jesús, su confianza en Cristo, no lo será. No lo será. Será vindicado, será declarado justo, sin culpa. Y en el último día, en el día del juicio, escuchará, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Venid, benditos de mi Padre. Versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. No hay diferencia ni separación. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan eterno. Y las excelencias de su gracia, las excelencias de su misericordia, de su amor, de su bondad, son extendidas sin distinción.
sin distinción. No hay diferencia, nos dice la palabra. Y todos aquellos que hemos sido regenerados, convertidos por su poder, vivificados por el Espíritu, que invocamos su nombre, heredaremos todas esas riquezas, participaremos de todas esas riquezas. Y ahora concluimos, vamos ya acabando. Versículo 13 dice, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Pero de nuevo, antes lo hemos visto, nos citaba a Moisés, ya también nos había citado a Isaías, y ahora Pablo nos cita a Joel 2:32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¿Te das cuenta? Es la misma promesa, una y otra vez. En Joel, el que invoque el nombre de Jehová. Pablo, el que invoca el nombre del Señor. El que confiesa que Jesús es el Señor. La divinidad de Cristo. Y ahora únelo todo. Únelo todo. El Verbo eterno, la segunda persona de la Trinidad, asumiendo naturaleza humana, entrando en el portal de la historia de una manera sobrenatural, por el poder del Espíritu, a través de una virgen, vivió de una manera perfecta, cumplió a la perfección toda la ley. Lo que nosotros no podíamos hacer, Él lo hizo. Él cumplió a la perfección la voluntad del Padre, sin pecado, entregándose en la cruz del Calvario, un sacrificio perfecto. Un sacrificio perfecto en favor de aquellos que el Padre le había entregado, llevando sobre sí que todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores, todas nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, azotado, herido de Dios, abatido y al tercer día que resucitado. Al tercer día resucitado con poder, probando que el sacrificio había sido perfecto, aceptado por el Padre. Una obra perfecta, eficaz y suficiente. Y ahora Él promete que todo aquel que invoque su nombre, todo aquel que clame a Él, será salvo. Ahora, ¿qué es invocar? Creer. ¿Qué es invocar? Creer, confiar, descansar enteramente en la obra de Jesús. A veces creo que puede que se nos pase por alto, pero pensamos en la eternidad. ¿Pensamos en ese concepto, eternidad? Si no has reconocido a Jesús como Señor, clama a Él. Clama a Él que te conceda el arrepentimiento y fe. Clama a Él para que su gracia y su misericordia sean extendidas sobre ti. El mensaje del Evangelio ha sido predicado. La buena noticia del Evangelio ha sido compartida. El mensaje ya ha sido expuesto. ¿Qué se requiere? Creer. Clamar a Él. Señor, perdóname. Señor, rescátame. Señor, líbrame. Reconozco mi pecado. Es una cuestión de creer. Señor, ayúdame en mi incredulidad. Como decimos a veces, deja ya tus esfuerzos. Deja ya tus esfuerzos porque no te llevan ni te conducen a un buen lugar. De nuevo, piensa en la eternidad. Si es por obras, si no es por la fe, en Cristo serás avergonzado. Pero por la fe en Él hay gloria, hay gozo, hay alegría, hay esperanza. Cree, todos tus pecados serán perdonados y te concederá el regalo de la vida eterna. Es simplemente esto, es creer. Y tal es el poder del Señor
que es que allí donde estés, Él puede obrar. Si me dejáis volver a lo que os decía al principio, no se trata de decir, es una decisión es una obra sobrenatural del Señor directamente en el corazón de la persona. Es Él quien transforma el corazón, quien convierte, quien regenera el corazón. Y da igual si estás en la primera como en la fila 25. Allí donde estés sentado, si crees, Él obra. Ese es el poder de Dios. Tan solo se requiere creer, nada más. Vamos a orar.